Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les traemos aquí en el canal de YouTube Lo de Camino 24 PTY una mini biografía, la cual es dedicada a un santo, el cual recordamos su memoria los 28 de abril. Es un santo muy especial porque me dio a conocer lo que significa la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que con el tiempo, ya lo he comentado en varias novenas, y creo que lo he comentado muy poco en los videos que he hecho últimamente, que también me ha dado a entender cuál es la verdadera devoción que hay que tenerle también a los santos. Y hablamos de San Luis María Griñón de Montfort. Su fecha se celebra el 28 de abril. Como datos generales, así para que tengamos conocimiento de este santo, él nació el 31 de enero de 1673. Nació, y bueno, entonces no lo sabía al momento de la biografía, de la investigación, me pude percatar, mejor dicho, que este santo muere en la misma fecha que recordamos a otro gran santo, hablamos de San Juan Bosco, pero esas son de esas diosidencias. Muere el 28 de abril de 1716, su estatus actual es de santo, no es beato, no es siervo de Dios, etc. Fue canonizado en el año de 1947 por el Papa Pío XII. Contexto histórico en el cual vivió este santo. Vivió entre el siglo XVII y XVIII en una Francia marcada por el radicalismo naciente, la tibieza espiritual en muchos sectores y la necesidad de renovación misionera. En este contexto, Montfort fue un predicador itinerante, centrado en renovar la fe del pueblo. O sea, era un predicador, un sacerdote católico que iba de lugar en lugar, en pueblo en Francia, predicando la fe, o reavivando la fe en un país que estaba perdiendo la fe. Como dato curioso, él nace en un lugar que se llama Montfort-sur-Meu, en Francia. Historia de su vida, dice: desde joven mostró un gran amor por la Virgen María. Fue ordenado sacerdote en el año 1700 y dedicó su vida a predicar misiones populares, promover el rezo del Santo Rosario y formar comunidades cristianas sólidas. Fundó la Compañía de María, también conocidos como los Montfortianos, y las Hijas de la Sabiduría. Sufrió persecuciones, incomprensiones y rechazos, pero permaneció fiel a su misión. Y hoy en día vemos eso a flor de piel en la Iglesia Católica. Uno siempre pensará, no, todo lo bueno de la Iglesia Católica tiene que aceptarlo. Pero ya desde siglos anteriores, y hablamos ya del año 1700, cuando vivió José María Griñón de Montfort, vemos a San Luis María Griñón de Montfort. Yo digo cambiar el nombre de ese santo, disculpen. San Luis María Griñón de Montfort, vemos cómo ya también se va ese tema de las persecuciones por personas que ya siglos después son declaradas santas, y que su aporte a través de un libro tan espectacular como les comento, digo espectacular realmente, si quieren entender qué es lo que enseña la devoción a la Santísima Virgen María, y que también puede aplicar perfectamente a los santos, hablamos del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces él vio todo esto y ahora miren, se considera uno de los santos más marianos, sobre todo, que defiende el verdadero amor a la Santísima Virgen María, y que dio ese aporte extraordinario a la Iglesia. Pero en medio de esto no fue perfección y caminar por valles alegres y contentos, sino que fue por valles y sendas oscuras, donde se sintió muchas veces perseguido y acosado incluso por el mismo clero de la Iglesia Católica. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya más o menos entendemos más o menos el contexto cultural y el contexto histórico en el cual se desarrolla la vida de este santo. Hablemos un poquito de su espiritualidad. El núcleo central de su espiritualidad se basaba en la enseñanza principal, era y siempre se enfocaba de esta forma en la consagración total a Jesucristo por medio de María. Y esto es un detalle importante. Y el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort incluye el apartado final esto:
Si ya uno comprende, dice el libro, parafraseándolo, si ya tú comprendes todo lo que se ha escrito en este libro y lo aceptas, lo que te queda es una consagración total a Jesucristo por medio de María. Esa es la consagración a la Santísima Virgen María, que tiene ese título, para ir a Cristo, básicamente. Y de esto también hay un tipo de ejercicio que dura, creo que son de 30 a 35 días más o menos, que hace el fiel como preparación a poder consagrarse a Jesús de la mano de María o por medio de la Santísima Virgen María. Ya comentándole esa parte, le voy a comentar las tres enseñanzas en las que consiste esta consagración. 1, entregarse completo a Cristo. 2, usar a María como camino seguro hacia Él. Y 3, vivir el bautismo con radicalidad. Son los 3 puntos en el que se establece esta consagración. Les repito, el primero y más importante, entregarse completo a Cristo. 2, usar a María como un camino seguro hacia Él, o sea, como modelo de ejemplo de santidad, por ejemplo. El libro habla de otros tantos ejemplos, pero me centro en ese. Y vivir el bautismo con radicalidad, o sea, vivir un bautismo serio, entregado y de forma radical, que seamos cristianos católicos y que lo digamos con orgullo y que creamos fielmente que la Santísima Virgen María es nuestra Madre y que ella intercede por todos nosotros con sus oraciones ante el Padre. Entonces, viendo ese radicalismo y esa fe profunda arraigada como lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica, nos permite entonces vivir esos 3 pilares por medio de lo que enseña San Luis María Griñón de Montfort en su libro de Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María y el método de consagración a Cristo por las manos de María, que él también diseñó. Fundamento bíblico. Su espiritualidad está profundamente arraigada en la Escritura. Cito 2 textos acá. Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ese llamado a la entrega total, al abandono total al Señor. Y este es el ejemplo que debemos seguir de la mano de la Santísima Virgen María, o por medio de ella, viendo este ejemplo de imitación de entrega total y abnegada al Señor, donde yo lo espero y lo confío todo de Él. Y también les comparto Juan capítulo 19, versículos del 26 al 27. Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este texto de Juan capítulo 19, versículos del 26 al 27 nos recuerda también esa parte, que ella es la madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, es la Teotocos, la madre de Dios. Y por ende, en ese momento en la cruz, Juan el Bautista, y creo que ya lo he comentado en otros videos, representa a la humanidad. Jesús le entrega a su madre a la humanidad. Así lo enseña la Sagrada Tradición. Como dato extra aquí le tengo, Montfort interpreta que María se da como madre espiritual de todos los discípulos y de todos los que han de venir a lo largo de la historia, que se vinculen, se religuen, se unan a esta iglesia fundada por su Hijo, Jesucristo. Desde la tradición de la iglesia, sus pensamientos están en continuidad con los padres de la iglesia. Esto es importante. Y vamos a citar a 2. San Irineo de Lyon, siglo II. Y habla esta siguiente expresión con respecto a María. Así como Eva desobedeciendo se hizo causa de muerte, María obedeció y se hizo causa de salvación. Les repito, así como Eva desobedeció y se hizo causa de muerte, María obedeció y se hizo causa de salvación. Y esto en base al fiat de Lucas 1.38 que les compartí anteriormente. Y otro santo mariano, hablamos de un santo del siglo XIII, mucho antes del nacimiento de San Luis María Griñón de Montfort, y hablamos de San Bernardo de Claraval. Este dice: Dios quiso que nada tuviéramos, Dios quiso que nada tuviéramos que no pasara por María. Dios quiso que nada tuviéramos que no pasara por María. Y el ejemplo es esto: Cristo es la plenitud. Es todo. Voy a usar la palabra es todo, para que se entienda de la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre.
Por eso aquí San Bernardo de Claraval dice: Dios quiso que nada tuviéramos que no pasara por María. Y al tener a Cristo lo tenemos todo. Así que todo pasa por María. Desde el magisterio le puedo aportar el día de hoy lo siguiente. Su doctrina, en el caso de José María Griñón de Montfort, ha sido confirmada por el magisterio. San Juan Pablo II adoptó el tema Totus Tuos. Y esto también es un grupo dentro de la Iglesia Católica. Totus Tuos. Inspirado directamente en Montfort, que significa todo tuyo. Y esto haciendo hincapié en todo tuyo soy María, porque a través de ti yo llego a Cristo, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué sabemos que podemos llegar a través de ella? No es que la atravesamos, sino que ella nos toma de la mano y nos lleva a su Hijo, así como lo hizo en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Les cito así brevemente el Catecismo de la Iglesia Católica, que olvidé buscarlo, voy a tener que buscarlo aquí en caliente con ustedes aquí mientras que grabo el video, en su numeral 971 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a buscarlo acá. 971. Vamos cerquita. Aquí lo tengo. Dice: el culto a la Santísima Virgen María. Está aquí el título de arriba, dice: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas capítulo 1, versículo 48. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial, porque esta ha sido la que es el arca de la nueva alianza, la portadora del Redentor, del Mesías, del prometido, del que nos salvaría del pecado y de la muerte. Continuamos. Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios, en la oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio, en este caso el Santo Rosario. Y como vemos acá, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Magisterio se pronuncia como esa Iglesia Madre y Maestra y nos recuerda ese punto donde está la Santísima Virgen. Goza de un privilegio especial, pero no tiene la misma forma, en este caso, de que nosotros nos acerquemos a ella como lo hacemos con nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, con la Santísima Trinidad en pleno. Sino que ella goza de eso porque la Santísima Trinidad hizo morada en ella, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Teniendo en cuenta eso, ella goza de ese privilegio, pero ese privilegio la hace ser servidora y no servirse de su posición. Como dato curioso, les comparto acá, Montfort es uno de los mayores exponentes de esta enseñanza. Y la siguiente está aquí contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 971, dice: la devoción a la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. O sea, está allí. Y suena curioso porque va a sonar algo un poco rimbombante de mi parte, principalmente por parte de la Santísima Virgen María, o sea, por comentar algo de ella, pero suena, voy a usar el término, no hay Jesús sin María y no hay María sin Jesús, entendiéndolo como esa clave de que si el fiat de ella no se hubiese dado, la historia fuera tal vez diferente, pero ella obedeció y se sometió al Señor. Frase atribuida a este santo: a Jesús por María. Esta es la frase clave: a Jesús por María. ¿Cómo? María me lleva a Él. Proceso de canonización: él fue declarado siervo de Dios por sus estudios y sus aportes a la Iglesia, venerable. Se beatificó en el año 1888 y fue canonizado para ser declarado santo en el año de 1947.
Bien, eso sería todo por este video. Vamos a cerrar con las oraciones acostumbradas de las mini biografías. Vamos a cerrar con la oración colecta que corresponde a la celebración litúrgica de este santo. Y en este caso vamos a usar una adaptación fielmente del misal y tradición litúrgica. Y cerraremos con una oración final pidiendo la intercesión de este santo por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que hiciste a San Luis María, un predicador eminente del misterio de la cruz y un fiel servidor de la Virgen María, concédenos por su intercesión meditar continuamente los méritos de la salvación y configurarnos a tu Hijo Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor Jesús, que nos diste a María como madre, haz que, siguiendo el camino enseñado por San Luis María Griñón de Montfort, vivamos plenamente nuestra consagración bautismal y lleguemos a la unión perfecta contigo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.